La Gran Apuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué grande privilegio el nuestro de volvernos a encontrar aquí en La Gran Apuesta. Walter Neufeld, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos. Qué bueno encontrarnos aquí. Creciste un poco más en una semana, está un poquito más alto que yo, ¿eh? No sé. Tiene que ver seguramente con... Es que las cámaras engañan. Las cámaras engañan. Sí, Un gusto. sí. Bienvenidos, bienvenidos. Es un placer para nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Le vamos a anunciar enseguidita. La semana pasada no estuviste, viajaste, estuviste, entiendo que por Bolivia. Contame un poco. Sí, tuvimos algunas actividades en Bolivia y es lindo Bolivia, ¿no? Ajá, Sí, fuiste a lindo llevar algunas país, conferencias. Sí, en la zona de Santa Cruz estuve con mis paisanos. Ah, sí. Hay muchísimo ahí, Ajá. de los menonitas, ¿verdad? Los colones. Y ahí tuvimos algunas charlas durante la semana. También muchas necesidades espirituales. Seguro, me imagino que sí. Y para eso uno tiene forma de contribuir, ¿no? Debe ser un sacrificio muy especial lo tuyo de viajar hasta allá, porque no es la primera vez, constantemente estás yendo para dar un mejor aporte seguramente en materia de esa gran necesidad que tienen también ellos como nosotros, ¿no? Sí, pero Oscar, en muchas materias Paraguay está bastante bien. Ah, sí. Sí. Con relación allá. Con relación, yo diría allá y a varios otros países, se nota que aquí, aún nos quejamos tanto, ¿verdad? Pero aquí la formalidad está un poquito mejor instalada, del comercio, inclusive el tráfico con todo su problema también que nosotros tenemos. Realmente uno otra vez vuelve con gratitud a su tierra. ¿Y qué tal la vegetación en Santa Cruz? La vegetación, los árboles, ¿es tan exuberante como nuestro país también? Es muy parecido. ¿Ah, sí? Sí, es muy... Bueno. Sí, Bolivia es bastante fuerte en el tema de cuidar la naturaleza. Ah, qué ¿verdad? bueno, eso me parece bien. Y Santa Cruz, bueno, es una ciudad similar a la nuestra, que Asunción es de arriba, tan lindo, con todo el verde que tiene. La ciudad de Asunción, uno ve muy poco cemento cuando el avión pasa encima de la ciudad. Claro, ¿verdad? claro. Uno ve todo lo verde y en medio de los verdes los techos. Realmente parece un poco colonial Asunción todavía de arriba. Dice. Qué lindo. Sí. Y ojalá que así se vea todo el país, ¿verdad? Bueno, les quiero recordar que está por concluir de aquí a poquito esta interesante oferta que tiene Inverfin, que ha venido haciendo en todo este mes en honor a mamá y a papá. Mamá y papá valen por 3, por eso Inverfin los premia. Quieren premiar a cada tipo de mamá y papá, además de 250 premios sorpresas. Es muy sencillo de participar y todavía están a tiempo. Comprando un producto ya estás participando, y por la compra de las marcas Taiga, Fama, Sky, Beko, Good Weather y algunos muebles pueden duplicar sus cupones. ¿Y vos cuál de los 3 tipos de mamá y papá tenés? A los chefs le equipamos la cocina o el quincho, ¿qué tal? A los deportistas un gimnasio completo más ropa deportiva, y a los viajeros un Volkswagen Gol 0 kilómetro para cada uno, papá y mamá. Tenés tiempo de participar hasta el 29 de junio. Para más información, entérate de las bases y condiciones. www.inverfin.com.py o llama al 288-3000. Walter, hoy enseguidita vamos a recibir a nuestros invitados. La reforestación en Paraguay. Qué la tema importancia. importante. Por eso te preguntaba sobre cómo está Bolivia al respecto, claro, ¿verdad? claro, no. De los árboles y todo eso. Sí. Aquí tenemos gente que está siempre ocupándose en el tema, pero no solamente ellos, ¿no? Sino preconizando de tal manera que todos los paraguayos podamos amar y cuidar nuestra naturaleza, ¿sí? Sí, es un tesoro. Es un gran tesoro. Sí. Después de la pausa, vamos a presentarles a nuestros invitados.
Ok, estamos de vuelta, qué bien. Vamos a recibir a nuestros invitados, por favor, con el aplauso de la gente. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué Gracias. placer, qué privilegio. Gracias por acompañarnos. Están con nosotros Osvaldo Turlán, director de proyectos de A Todo Pulmón. ¿Cómo estás? Excelente, muchísimas gracias. Un placer estar en el programa y bueno, para hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Te he visto en algunos otros programas y ya me causó tanta envidia que queríamos tenerte acá también. Gracias por venir, ¿sí? Lidia Núñez, gerente de comunicación de la organización WWF Paraguay. ¿Cómo La le va? Organización Mundial de Conservación, muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación, es un enorme placer compartir la mesa con ustedes. Es un privilegio el nuestro también. Víctor Vera, de Promesa Chaco. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, un placer estar aquí como chaqueño y hablar un poquito de nuestro proyecto y de las buenas nuevas que tenemos para el Chaco en este momento con el aumento de nuestra área de inversiones. Qué bueno, qué lindo es eso. Hay mucho que preguntar acá, pero seguramente en primer lugar tendríamos que ver si pueden exponernos un poquito cada uno al respecto de lo que hacen en sus respectivas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, lo tuyo. Contanos un poquito. Bueno, en nuestro caso, bueno, Todo Pulmón cumplimos este año 10 años, entonces siempre priorizamos nuestra área de trabajo en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, que es donde hubo bastante deforestación y por supuesto fragmentación de los bosques. Entonces nuestros proyectos de reforestación tienen diferentes enfoques, Sí. que eso es lo que nos caracteriza hoy. Trabajamos muy de la mano con las familias y los productores y ellos diseñan su propio sistema forestal, guiados, ¿verdad? Y con asistencia técnica, pero ya no es un paquete técnico que se aterriza con la familia, sino que nace realmente de las necesidades y bueno, y de las posibilidades reales, porque lo que queremos es que todos estos bosques que se van generando con estas reforestaciones y restauraciones, ¿verdad? Principalmente queden en el futuro, ¿verdad? No que sea algo que se planta y después ya se acaba, sino que queremos ver los frutos del trabajo realmente, y eso solamente es posible si las personas están concientizadas, ¿verdad? Y aparte ellos forman parte del diseño, forman parte del plan, ¿verdad? Entonces, actualmente estamos con 3 proyectos abarcando Guairá y el departamento de Guairá y el departamento de Cazapá. Estamos en el bloque sur del Bosque Atlántico del Alto Paraná y estamos con la meta de reforestar 600 hectáreas. Entonces, eso es. ¿Y cómo es el proceso? O sea, se le enseña, lógicamente, plantar, reforestar, plantar de nuevo, pero también hay especies que se plantan, se vuelven a cortar, se vuelven a plantar. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Puedes explicarlo? Totalmente. Supongamos que tenés una propiedad de 3 hectáreas, de las cuales 1 hectárea está en desuso, pero no tiene cobertura. Sí. Entonces, ahí entra el plan de diseño. Vos nos decís que hoy en día estás sacando madera del remanente de bosque que tenés. Lo que nosotros no queremos es que eso no quede tan degradado que después sea inservible para la familia, porque ese bosque se va a perder, eso es lo que no queremos. Entonces, como estrategia de conservación de ese bosque y de recuperación de ese bosque, vamos a enriquecerlo con especies nativas. Aparte, en las parcelas en desuso vamos a plantar especies de rápido crecimiento o especies nativas, ya sean nativas, ¿verdad? O exóticas, pero con el fin de utilizar para madera y para leña, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que va a necesitar la familia para no degradar más el bosque nativo que tiene. Porque yo como Juan Pueblo a veces me quedo desorientado, ¿verdad? Por cuando escucho de las leyes eso, ¿verdad? De repente se habla de deforestación cero, de repente se habla de reforestación, de repente se habla de, qué sé yo, plantar eucalipto y cosechar, cortar otra vez, ¿verdad? Y parece que nos hace falta un lenguaje para que el pueblo entienda, estos son los programas, todos apuntan a una misma Ella meta. está asintiendo con la cabeza. Porque Estoy asintiendo con la cabeza porque en realidad se trata de todo eso, de una visión global, de una visión país, de una visión en la que todas las instancias que trabajamos por el desarrollo sostenible, que es finalmente como el gran objetivo o la gran sombrilla bajo la que estamos interactuando todos, debemos impulsar. Pero hay una coordinación o cada uno por su lado. Nosotros, la Organización Mundial de Conservación está por cumplir 20 años de trabajo en Paraguay, pero tiene más de 50 años alrededor del mundo con más de 100 oficinas en
100 países y proyectos en otros más que se están abriendo. En nuestro caso, y para nosotros estar con Víctor y con Osvaldo esta noche aquí compartiendo con ustedes un poco parte del trabajo familiar también que hacemos, ¿verdad? En las organizaciones hermanas que estamos impulsando ese trabajo, ¿verdad? Con varias instancias. En el caso de la Organización Mundial de Conservación, nuestro trabajo tiene que ver con... tenemos proyectos en 2 grandes ecorregiones del Paraguay, ¿verdad? En la zona Pantanal, Chaco y Cerrado también, y en la zona del Bosque Atlántico. Y en este momento nuestro eje de trabajo tiene mucho que ver con trabajar con las instancias en general, con el sector privado, con los gobiernos subnacionales, con el gobierno central y con otras organizaciones y obviamente con las comunidades para impulsar eso que llamamos el desarrollo sostenible, pensando en la visión económica, en la visión social y por supuesto en proteger los recursos naturales y tomar de manera responsable lo que la naturaleza nos da. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que perseguir a la gente que deforesta o hay que orientarlas? ¿Cuál es el camino más correcto? Porque se escucha siempre de que la gente lo mismo sigue cometiendo esos delitos, ¿verdad? Sí, ese es un gran problema de los países tropicales. El cambio de uso de la tierra es muy pesado porque por lo general nuestros suelos son muy ricos para la producción. Entonces, siempre nos enseñaron hay que dejar bosques donde debe haber bosques. Por eso deja chiquitito lo más. Exactamente, la protección de bosques donde la ley dice que tenemos que dejar bosques y utilizar lo mejor posible los recursos que tenemos. Hace a fines del siglo XX, el rector de la Universidad Agraria La Molina, una universidad muy famosa del Perú, vino para desarrollar un curso de posgrado de recursos naturales y ya decía a comienzos de la década de los 90 que Paraguay tenía condiciones de prepararse para producir alimentos y justo estamos en esa época. Pero tenemos que ser muy conscientes de que no todo puede ser utilizado como una mesa de billar, sino que esa mesa de billar tiene que tener áreas que son valiosas desde el punto de vista de naturaleza, que son valiosas para proteger otros procesos naturales y desde ese punto de vista sí, hay un abanico de oportunidades y de uso de los recursos. Entonces tenemos que hablar de conservación de bosques, protectores de recursos hídricos, conservación de bosques en reservas forestales, uso de árboles en los sistemas productivos que pueden ayudarnos a mejorar la producción. Y también tenemos que hablar de cosas como plantaciones forestales y como restauración. Restauración no es otra cosa, sino que recuperar las especies nativas de ese local y mantener ciertos procesos que son esenciales. Por eso la ley dice bosques protectores. ¿Bosques protectores de qué? Bosques protectores generalmente de cuerpos o cursos de agua. Entonces, desde ese punto de vista hay un abanico de oportunidades y de desafíos que como país debemos cumplir. Ahora, usted está en el Chaco, ¿verdad? Exactamente, exclusivamente Chaco. Y nadie lo quita de ahí. No, de ahí no. Voy a hacer un poco... No. A este le quitaron, a este le quitaron. Así como uno siente de afuera, ¿verdad? Sí. En el Chaco, me recuerdo, una época todo se echaban los montes y se quemaba lo que se echaba, ¿verdad? Sí. Luego se comenzaba a vender algunas maderas que tenían cierto valor económico, como el famoso palo santo. Después vino no se puede mover, sino hay guía, todo el tema. Un poco tocando así, no profundamente el tema, ¿qué hace la gente? Bueno, ya que es complicado el carbón, ya que es complicado vender la madera, mandamos cañijape, unas 10 topadoras, echamos 10.000 hectáreas, lo quemamos toda la leña y ya está. Sí. Eso es lo que ha sucedido en muchísimos casos. Cientos de miles de hectáreas se quemaron porque no hubo ni una orientación para usar y como parecía el extremo de la ley, el extremo de la mentalidad y realidad de la gente era tan lejos lo uno del otro, optaban por otro extremo, de quemar al aire, todo con sus animales adentro, con las plantas, con los bichitos. Yo me recuerdo cuando era muchacho, una vez he visto un quemazón que se hizo de Filadelfia a unos 70 kilómetros, cerca de Mariscal Estigarribia. Sí. Eran 5.000 hectáreas, dice que incendiaron así alrededor. Primero lo echaron y después lo incendiaron, que los animales quedaron carbonizados parados, ¿verdad? Dentro. Era una
algo de terror. Sí. Pero eso no fueron los motochorros. ¿Quiénes fueron? Mi pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer que la gente ve que ese bosque es algo noble, algo realmente que lo aprecien más allá de que es una ley que hay que cumplir? Claro. Sí, es muy interesante y muy importante lo que está planteando. Ese mismo proceso ocurrió también en la región oriental hasta fines de la década de los 90. Después de la llegada a la democracia, el comienzo de las invasiones de tierra y sobre todo con el aumento del área de cultivos, de los cultivos de renta, este mismo proceso de cercar, quemar, echar con topadoras y echar hasta con cadenas en la región oriental ocurrió también. El Chaco está ocurriendo ahora, es lo que estamos viendo ahora y siempre me disgusta decirlo. El bosque atlántico en el Paraguay fue fragmentado hasta el nivel que tenemos ahora en 30 años, que es la edad de mi hijo mayor. Wow. ¿Sí? Y en el Chaco, desde 2000, 2005 más o menos, hasta ahora, en prácticamente 15 años, estamos llegando prácticamente a una situación muy preocupante, que si no ponemos ciertos límites y nos coordinamos mejor, aplicamos mejor las leyes, hacemos monitoreo y sobre todo vemos cuáles son las áreas, aprovechando esas cartas, cuáles son las áreas que tienen, las áreas designadas desde el punto de vista forestal como áreas para usar, cuáles son las áreas que tienen licencias, declaraciones de impacto ambiental y cuáles son las áreas que tienen deforestación ilegal. Solamente para tomar el ejemplo de Santa Cruz de la Sierra que ustedes están hablando recién, salió en el diario el sábado antepasado que en Bolivia, que tiene un mejor conocimiento del catastro rural boliviano, el 46,7% de la deforestación en el departamento de Santa Cruz de la Sierra es deforestación ilegal. Y la misma cosa ocurre en Paraguay. Tenemos las cartas que están hacia abajo, que tienen el dorso oscuro, son las áreas que conocemos que tienen los permisos correspondientes, y las áreas que están viradas hacia arriba son las áreas que tienen deforestación ilegal, así mismo como ocurre en Bolivia, ocurre también en Chaco. A mí lo que me preocupa es el tema de la concienciación, ¿verdad? Esto del tema de la concienciación, yo no sé hasta qué punto es una realidad, porque vos hablas del tema de las drogas, tratás de concienciar al respecto del tráfico de drogas, no te van a escuchar, los traficantes de drogas van a seguir traficando. Si la ley no cae con el peso que tiene que caer, está bien lo de la concienciación. Hay gente, tenemos que exceptuar, ¿no? Hay gente que son muy conscientes. Yo tengo un árbol en casa que no lo he hecho ni por nada del mundo. Primero porque me da sombra y segundo porque supongo que me van a caer, ¿no? Porque no se puede. Y nos van a caer por el otro lado también. Nos van a caer con cerrarnos los mercados porque no tenemos cómo nosotros comprobar de que los mejores alimentos producidos en nuestro país tienen un origen legítimo o tienen un origen legal y no vamos a poder vender a los mejores mercados, a los mejores precios, los mejores productos que nosotros producimos en nuestro país. O sea que este es un tema que en el proceso global nosotros tenemos que ordenarnos como paraguayos, hacer cumplir la ley, generar incentivos para aquellos, porque no todos los propietarios son ilegales. La mayor parte, o sea, al menos esperamos nosotros que al menos la mitad de los propietarios que están trabajando en las tierras, no me refiero solamente a los propietarios personas físicas, a las empresas y a las comunidades indígenas que habitan en el 61% de la población del territorio paraguayo es Chaco, que habitan en esa región y es menos del 0,05% de la población. Sí, entonces, hay mecanismos de coordinación, hay políticas públicas y hay planes. Justamente lo que Promesa Chaco propone es estimular a aquellos propietarios conservacionistas a parar eso y que eso les genere economías que sean tan competitivas con la producción de alimentos. Eso. Totalmente. El tema de la Organización Mundial de Conservación, por supuesto que trabaja en concienciación, especialmente con todo el tema del coloso, de los colosos acá en Paraguay, ¿verdad? Quiero darle un gran lugar a eso porque hay mucha gente que de un tiempo a esta parte ha tomado conciencia y está siguiendo como seguir un partido de fútbol, todo lo que acontece en ese ámbito a medida que van haciendo esos... Bueno, en realidad el proceso de colosos lo empezó a todo pulmón, nosotros apoyamos como Organización Mundial de Conservación. Perfecto, por eso digo, sí. Realmente
tienen que ir de la mano todas las cosas, ¿verdad? Sí. Porque finalmente enseñarle o aplicar la ley siempre va a estar en el ser humano optar por lo bueno o por lo malo, incluso teniendo conciencia de ello, pero elegir lo bueno es lo que hay que ir trabajando, ¿verdad? Sí. Y la concientización es importante porque tal vez hace 10 años, cuando no existía todo pulmón, tal vez plantar un árbol era algo de pocos. Hoy en día es tal vez incluso una moda, ¿verdad? Hablar de plantar árboles no es visto mal, es visto bien, o sea, Claro. cuando antes no lo era, ¿verdad? Yo me recuerdo hace 10 años cuando don Humberto comenzó a empujar esa campaña Tu Exactamente. Pulmón y solía escuchar la radio por recomendación de Oscar. Está bien. Esa es una historia muy larga. Esperen un momentito, tenemos que hacer un corte y después vamos a regresar. Es infiel. Yo trabajo en radio y él escucha a otro mientras yo estoy haciendo Después de este corte regresamos, ¿sí? La deforestación es uno de los grandes dramas que hoy vive nuestro planeta, gracias a la intervención de la mano del hombre sobre la naturaleza, la tala indiscriminada para obtener madera, el arrasamiento de los pulmones del planeta, como el Amazonas, los incendios forestales intencionados o causados por el cambio climático y la desaparición o transformación de ecosistemas por el cambio climático son algunas de las causas por las cuales las zonas que eran verdes hoy son desérticas. Sin embargo, ante este panorama desolador, algunos grandes proyectos exitosos de reforestación demuestran que también a veces es posible que el hombre arregle lo que dañó. Estos son los 7 proyectos de reforestación más grandes e importantes de la historia. Número 1. La otra muralla china. China tenía un problema. El desierto del Gobi, situado en el norte del país y uno de los más áridos de Asia, estaba ganando terreno a puertas. Para evitarlo, las autoridades decidieron emprender el mayor proyecto de reforestación del mundo, un gigantesco muro de árboles que ponga cerco a los límites del desierto. Gracias al proyecto y a otros desarrollados en diversos puntos del país, China había logrado replantar unos 500.000 kilómetros cuadrados hasta el 2009. Número 2. La recuperación forestal de Filipinas. 1.500 millones de árboles en 1.500.000 hectáreas. Ese era el objetivo último del Programa Nacional de Reforestación de Filipinas, introducido por el gobierno asiático en el 2011. Durante la década anterior, el archipiélago había perdido masa forestal a un ritmo de 47.000 hectáreas por año. Desde la implantación del programa, uno de los más extensos y notables del mundo, Filipinas no solo ha recuperado sus árboles perdidos, sino que los ha multiplicado. 240.000 nuevas hectáreas de bosques se han regenerado de la mano del plan. Número 3. Madagascar, de la nada al todo. Los bosques de Madagascar, la isla-nación africana ubicada en pleno Océano Índico, son un vivero de especies naturales. O mejor dicho, habían sido. Los usos extensivos de la tierra, la quema de madera, la tala sistemática y la contaminación han reducido la masa arbórea original de Madagascar al 10%. Desde el 2007, sin embargo, la acción de organizaciones no gubernamentales como Eden Projects ha permitido recuperar parte del terreno perdido. Se han plantado alrededor de 80 millones de árboles a lo largo de la isla, recuperando parajes, ecosistemas y generando puestos de trabajo locales a través del plan. Número 4. Corea del Sur y sus árboles de posguerra. La ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, la posterior guerra civil y el uso intensivo de la tierra, fundamentalmente para satisfacer las necesidades de una economía aún agrícola, habían dejado a Corea del Sur casi sin bosques. Tras los conflictos, el desarrollo económico y la estabilidad gubernamental, la reforestación recuperó con cierta velocidad la masa forestal del país. Al día de hoy, alrededor de 2/3 de Corea del Sur son bosques, y desde los 50 se han plantado 11.000 millones de árboles. Un esfuerzo de medio siglo que se cuenta entre los más notables de la historia. Número 5. El resurgir de la Mixteca. La región había sufrido una alta degradación del suelo, dados los usos económicos, la pobre utilización del terreno y las consecuencias inmediatas de la Revolución Verde. Antaño cubierta de árboles, aún hoy parece un páramo desértico, pero no en todas partes. Entre otras actuaciones orientales a la sostenibilidad de su agricultura, el proyecto del Centro de Desarrollo Integral Campesino
ha plantado más de 4 millones de árboles desde los 80, pino y aliso, reverdeciendo el área. Número 6. 60 millones de árboles para los Apalaches. La minería también ha terminado con amplias masas de bosques. Los montes Apalaches en la costa este estadounidense fueron durante siglos fuente de riqueza minera, contribuyendo a espolear el crecimiento industrial de Estados Unidos gracias a sus amplias reservas de carbón. El precio a pagar fue la degradación de tan especial paraje natural, acabando con miles de bosques. Desde el 2005, la Appalachian Region Reforestation Initiative ha implantado programas de reforestación. El resultado, más de 60 millones de nuevos árboles en apenas 35.000 hectáreas. Desde el 2005, la Appalachian Region Reforestation Initiative ha implantado programas de reforestación. El resultado, más de 60 millones de nuevos árboles en apenas 35.000 hectáreas. Inspirados por la experiencia china en el Gobi, un largo número de países subsaharianos están decididos a plantar una gigantesca barrera arbórea que frene la grave desertificación del Sahel y que permita a miles de comunidades locales seguir viviendo de su suelo. El muro tendría unos 7.000 kilómetros de largo y unos 20 de ancho, y el proyecto busca promover usos de suelo sostenible que prevengan al Sahara de seguir ganando terreno hacia el sur. Estos fueron los 7 proyectos de reforestación más grandes e importantes de la historia. Bueno, qué tremendo, ¿no? Qué extraordinario. ¿En qué porcentaje nos parecemos nosotros a estos países, señores, ustedes que manejan el asunto? ¿Estamos yendo por ese camino? ¿Cómo es el asunto? Hay metas internacionales que se establecieron en el año 2010, conocidas como metas de Aichi, y establece que 15% de los ecosistemas originarios de cada uno de los países debería ser restablecido, restaurado para el año 2020. Nosotros estamos comenzando recién a concienciarnos de que necesitamos accionar a eso. Entonces, hacen falta planes, programas y políticas, no de organizaciones de la sociedad civil, sino que de las propias organizaciones del Estado. Esto tiene que ser un plan público, como se vio en lo que está haciendo Corea, lo que está haciendo África. Y Corea del Sur es un ejemplo. Porque impresionante. La gente siempre dice, siempre es menos costoso destruir y es muy costoso restaurar. Y Corea del Sur ha dado un ejemplo lo contrario. Hoy en día han ganado mucho más dinero. El Producto Interno Bruto de Corea del Sur ha aumentado con la restauración de bosques. Eso mismo está pasando hoy mismo en China. Eso que se restaura se queda sí, ahí. Se queda, no se reutiliza. Justamente donde la ley establece que tiene que haber bosques, se desarrollan estos planes públicos. Y son categóricamente caminos paralelos. La concienciación sola probablemente no va a hacer mucho, es fundamental, pero no es lo único. Es el marco legal, es el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Sobre todo generar esa institucionalidad y que no siempre tengamos que estar como empezando de cero, sino que realmente el Estado tome el liderazgo de esas acciones a nivel legal, a nivel de incentivos, que pueda realmente estimular a los productores y a toda la cadena de todos los que construimos y los que somos parte de este entorno, porque hay veces en que cuando hablamos de bosques, cuando hablamos de conservación o cuando hablamos de biodiversidad, parece que lo sentimos un poco lejano a nosotros, ¿verdad? Y sobre todo pasa mucho esto con poblaciones urbanas. Y todos somos de algún modo fantásticos desde nuestros smartphones cuando nos quejamos, pero en realidad las acciones son importantes, las acciones digitales, pero son mucho más importantes lo que hacemos en el día a día como hábitos de conducta que suman a toda esa construcción, a toda esa estructura que está siendo impulsada por organizaciones de la sociedad civil, pero que caen en esa enorme responsabilidad que tiene el Estado de seguir construyendo políticas públicas, estimulando al sector privado y dando garantías para que nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan tengan realmente el mundo que merecen. Una pregunta que tengo también cuando uno viaja en cierta época del año por las rutas de nuestro país, especialmente hacia el sur o por el Chaco, uno ve por ejemplo en el Chaco
los grandes palmares en llama, ¿verdad? Se queman. Parece que la gente acostumbra a quemarlo en vez de limpiarlos, yuyarlos, porque es más barato quemarlo y que crezca otra vez. Eso también es casi como talar un ecosistema ahí, porque ahí hay animales adentro, todo se quema cada año y los grandes pastizales se queman en extensiones increíbles, ¿verdad? Sí. ¿Sobre eso hay una concienciación o la ley dice algo al respecto o cada uno hace como quiere? Sí, hay una legislación al respecto. Lo que pasa es que no se conoce esa ley y es una práctica muy tradicional, muy arraigada en nosotros los paraguayos, el hecho de quemar. Eso ya viene desde hace muchísimo tiempo y la ley es muy nueva, del año 2005 más o menos, la ley que habla exactamente de qué es lo que tenemos que hacer para habilitar áreas, inclusive usando fuego. En qué épocas, a quiénes debemos informar y quién debe ser el que hace. Lo que pasa es que nuestra principal debilidad es el cumplimiento legal, o sea, la fuerza legal que le haga cumplir la ley a toda la gente. Porque yo fui concientizado, como dice Lidia, para cuidar un árbol o plantar un árbol en mi jardín, lo que fuese, ¿verdad? Y paso y veo que otros queman miles de hectáreas, entonces de repente digo, bueno, ¿qué hago con un árbol que bestialmente se está destruyendo todo como si fuera que no significa nada? Y realmente lo más triste también es que ya si yo te hablo de una quema controlada para manejar el combustible, para que no haya un incendio más grande o para justamente en el tema de los pastizales, ¿verdad? Que tiene toda su estrategia, porque hay demasiados factores que hay que tener en cuenta para hacerlo. Voy al fuego, yo te digo fuego y vos por esa experiencia visual de quema descontrolada, ¿verdad? Ya vas a tener fobia a eso. Sí. Claro. Que es una técnica utilizada a nivel mundial en otros países. Cuando se hace bien por supuesto, pero porque se hace mal, ya eso queda instalado como algo malo, ¿verdad? Entonces, la bajada comunicacional de las leyes que se promulgan, los decretos, resoluciones y técnicas y demás es vital, o sea, y que nazca del gobierno, justamente del Estado. Demasiados argumentos la gente tiene para el tema de la deforestación, ¿verdad? El agricultor lo tiene, el ganadero lo tiene, son argumentos que seguramente si nos miran dicen, bueno, ustedes no saben lo que dicen, pero la verdad es que yo no sé si hay gente presa por deforestar. No sé si hay gente en la cárcel por deforestar. Yo no creo. Hay antecedentes jurídicos, hay jurisprudencia en nuestro país de gente que fue condenada por deforestar ilegalmente. Y está bien. Pero es una inmensa minoría. Una inmensa minoría. Por eso digo. Radio, sí. Sí. No, porque es terrible, ¿verdad? Todos queremos ver. Vos ves. Pues sí, en la ruta viene un transganado trayendo vacas o novillos. Sabés que van a ir a morir y que vamos a comer la carne, está bien, pero van a nacer nuevos novillos. Pero ves esos árboles en esos grandes camiones que te rompen el corazón, ¿verdad? No sé si vienen de forma legal o no. Partiendo del ejemplo, esos árboles que vienen en camiones significa que van a ser utilizados, por lo menos que no fueron talados y quemados por lo menos van a salir un mueble de valor, exactamente. Sí. Pero evidentemente, y nuestro proyecto de Promesa Chaco es muy interesante porque es una donación. Nosotros no tuvimos un préstamo de un fondo para el medio ambiente mundial inclusive Promesa, me enteré hace poco nomás que significa proyecto de mitigación de emisiones, porque hay carbono en la madera, hay carbono en los pastos, hay carbono en la carne de los animales, hay carbono en el suelo, que cuando se tala y se quema se va a toda la atmósfera. Entonces, proyecto de mitigación de emisiones a través de servicios ambientales. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando con los propietarios de bosques, que sean comunidades indígenas, personas físicas o personas jurídicas, dándole un valor, un certificado por la conservación de ese bosque y que puede ser, utilizado en el mercado para generar beneficios económicos. Entonces estamos trabajando por el lado del incentivo. Ya hablamos del lado de la concienciación, hablamos por el lado de la aplicación del marco legal y ahora estamos hablando del incentivo de conservación. Y nosotros específicamente estamos trabajando en todas las zonas de bosques del Chaco, en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón, donde haya bosques,
ayudando a los propietarios de bosques a certificar esos bosques para conservar y recibir un valor de mercado. Bien por eso, pero el marco legal hay que seguir aplicando. Hay que seguir, claro, por supuesto. Bien por eso, hay que seguir aplicando, si no, no varias vamos a avanzar, alternativas, ¿verdad? sin ninguna duda. Y a todo pulmón, los colosos de la tierra, ¿cómo va el proyecto para la próxima travesía, digamos, no? Y ahora estamos justamente, hoy tuvimos la primera reunión con el jurado. Si yo fuera un árbol, yo sería un coloso, porque... Colosito nomás. Un bolquito nomás. Colosito nomás. Si me tienen que medir a mí, espero que no. Yo por eso me siento bien en el Chaco con los Samú. Justamente. Samú ganó el año pasado. Ganó esa mujer el año pasado. Nuestro Samú Así que aquí. puedo sentirte orgulloso. El año pasado. Vos sabés que hoy estuvimos deliberando porque tenemos tanta literatura de estos árboles hermosos, ¿verdad? Y grandiosos que desafían toda la literatura. Todos los árboles que postularon este año, tenemos árboles rarísimos, impresionantes, medidas descomunales, y estamos armando ahora el itinerario, a ver si se animan a la expedición también. Sí, no, como no, tenemos estamos que ahí. preparar ¿Y qué perfil tiene que tener el árbol? Mira, las medidas básicas, o tenés que tener de gordito, digamos, 3 metros como mínimo, Ajá. o no hace falta que tenga más medidas, ¿verdad? 20 Sí. metros de altura. 3 metros de circunferencia. 3 De metros circunferencia. de De circunferencia, sí. Sí, porque al comienzo, hace muchos años, utilizábamos la medida del diámetro, pero conseguir la cinta diamétrica o calcular eso es mucho más fácil conseguir una cinta métrica y, bueno, y medirlo, ¿verdad? ¿Y el SAMU ese será que la gente va a visitarlo ahora porque se volvió famoso, el que ganó el premio? Me imagino que tiene que estar adornadito, tiene que tener alguna coronación. Ojalá que visiten, pero como ecoturismo y no... No con la promoción, ¿verdad? No, Claro, para mirarlo. No, pero realmente el mayor impacto que nosotros notamos es que la gente y las comunidades aledañas a estos colosos y estos bosques que están aledaños a estos colosos son súper protectores. O sea, te desafío que vaya uno de esos colosos a tratar de tocarlo o algo, a ver cómo... Sí. Porque realmente están orgullosos de esos árboles, pero como dice el colega, es súper bien por con la concientización, ese amor a los árboles que nos han demostrado a la gente, incluso nuestros hermanos del Chaco, con tanta inundación, con tantos problemas, con los problemas económicos a nivel país, demostraron que hay cierta conciencia, ¿verdad? Porque rompimos el récord nuevamente. O sea, hay 559 árboles que se postularon este año, con todas las dificultades que está atravesando el país. Pero hay que hacer una maquetita, un prototipo de ese coloso y distribuirlo o venderlo, Sí, porque, claro, porque claro. es tan lindo y eso sigue sirviendo. Usted que es experta en Voy a anotar comunicación. tus ideas porque- Sí, Después se me va. háganlo, vayan, copien, hagan una maqueta y el coloso ganador del año 2010. Es realmente maravilloso lo que pasa justamente con este tipo de campañas, en donde son las comunidades las que postulan los colosos, las personas son las que se empoderan de ese árbol y lo hacen emblemático, y es uno de los eslogans o de los, digamos, hashtags Sí. que usa la campaña Coloso, justamente él ya estaba, refiriéndose a que el árbol estaba y estuvo, y hay árboles que tienen... Nadie lo vio nacer. Claro, entonces, o los que los vieron nacer ya no están, están, pero sí, sigue claro, estando el árbol. claro. Entonces, capitalizar todo eso como mensaje de lo que representa el entorno natural es una gestión, se está convirtiendo en todo caso en una gestión comunitaria. ¿Cómo no? Y también nos ayuda mucho a potenciar el mensaje de conservar, pero producir, buscar ese justo equilibrio entre la producción y la conservación, y no ver como algo que colisiona, sino que todos esos elementos de la cadena de valor, de la producción, la industria, el sector que ofrece los productos, el consumidor, los bancos, el sector financiero, puedan interpretar ese mensaje y cada uno hacer su parte desde el lugar Por en el que supuesto. le corresponde. Osvaldo, un pequeño samurái de eso, Claro. hay que hacerlo, porque la gente lo va a coleccionar, Sí. lo va a ir coleccionando cada año, como se coleccionan las cosas lindas, ¿no? Vos sabés que estaba mirando en el video nomás de las reforestaciones, pero me estaba acordando nomás de la experiencia de Costa Rica con el ecoturismo, viendo todo el potencial que tiene Paraguay. De hecho, todo el mundo nos dice, todos queremos ir a esas expediciones. Ahora toda la gente va a seguir por las redes de las expediciones, y todo el mundo quiere conocer la ruta de los colosos, ¿verdad? Que todavía es un sueño, ¿verdad? Disponibilizar eso, todo un proceso, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, cuando nos dice, saquen otro proyecto de ecoturismo, vamos a otros lugares, pero ¿dónde quiere ir la gente? Increíblemente, al Chaco. Al Chaco quiere decir. Al Chaco. Tanta belleza tiene el Chaco que la gente no conoce y quiere conocer, pero evidentemente el acceso a un ecoturismo hoy en día es muy
precario. Yo tuve una vez la oportunidad de estar en África del Sur y es famoso que en una conferencia, ¿verdad? Te ofrecen un día un tour tipo safari. Safari, sí, claro. tipo safari. Pero el nuestro era safari, yo diría de Guaú, ¿verdad? Porque era, en realidad no era muy grande, ¿verdad? Pero te hacen como una pistita, ¿verdad? Y aquí está el, qué sé yo, la jirafa, ya está esto, aquello. Pero eran, yo supongo, ni 50 hectáreas, Sí. donde se daba Todo la el- vuelta y, bueno, en cada lugar se veía alguito. Bueno, eso era nuestro safari, ¿verdad? Yo pensé, el Chaco. Sí. ¿Cuánto turismo Claro. se podía hacer en el Chaco? Sí. De lo rico que es la naturaleza, ¿verdad? Para ir, ver, sea animales, podemos ver los árboles, las aves. Es realmente generoso el Chaco. Las y muy poco transiciones en los conocido. paisajes que La muy poca transi- gente claro. conoce. Hay muchísimos tipos de vegetación que muy poca gente conoce en el Chaco. Por ejemplo, hace poco no se sabía que existían sabanas tropicales en el norte del Chaco, que ya son suelos mucho más Claro. antiguos, al norte de Línea 1, que son ecosistemas. Y justamente hablábamos antes de comenzar el programa, tres gigantes. ¿Por qué se llama tres gigantes? Porque son tres regiones naturales que se encuentran, que es el bosque del Chaco, el Pantanal y la sabana tropical, que en el Brasil le denominan cerrados. Y Sí, por sí. eso es que nosotros ahora tenemos... Para un no, mapa ser, de para no ser correcciones. tan localista, voy a salir un poco del lado del Paraguay oriental Sí, también, ¿verdad? ¿cómo no? Por Caguazú, ¿cómo están? ¿Están postulando ya árboles o todavía? Sí, sí. Y por Caguazú supongo que deben haber árboles, o echaron todo. No. Se llamaba antes la capital de la por eso, madera. por Ahora eso- traemos madera de Bolivia para continuar usando las parqueteras. Pero no, Caguazú es impresionante. Debe la haber, deforestación. ¿no? Hay Sí, todavía hay algunos colosos. lugares muy relictos, muy pequeños, Sí. en San Joaquín y hacia el sur, hacia ¿cómo se llama? Ya en el límite con Cazapá, hay algunas zonas que tienen. Nuestro algunos problema, bosques. ¿cuál es? ¿Es la forestación o la reforestación? ¿O las dos cosas? Nuestro O sea, ¿cuál tendría que ser el Hay una enfoque? diferencia. Hay tres conceptual. consideraciones ahí. Tres, Uno hay es tres. la restauración de los lugares donde tiene que haber bosques, Ah, ok. bosques protectores, porque tenemos, al menos en algunos sitios que hicimos unos estudios, entre 30 y 50% de déficit de bosques protectores. ¿Qué significa? Que antes había bosques y después nosotros destruimos esos bosques. Claro. Entonces, restauración de los bosques donde la ley tiene que haber programas de plantaciones forestales con especies exóticas, porque nosotros tenemos una demanda, el 60% de los combustibles que usamos en Paraguay diariamente para hacer tortillas o para hacer ladrillos o para hacer cualquier cosa es de madera. Sí. O para secar granos es de madera, es de biomasa. Entonces hay necesidad de un programa bien importante de plantaciones forestales. Y por el otro lado, lo que dice la ley forestal es reserva de recursos forestales, es generar de nuevo, digamos, la recuperación de esas áreas que fueron cambiadas. quitadas, sí. Entonces hay necesidad de también reforestar para contar con nuestra reserva legal estratégica. Es una cuestión estratégica y en este momento estos negocios son rentables a nivel mundial. Ustedes vieron en Corea del Sur, ustedes vieron en China lo que están haciendo. Es para volver a recuperar el agua que cuesta caro, es para volver a recuperar la pureza del aire que cuesta muy caro. ¿Y cómo se hace eso lo más eficiente y lo menos costoso es a través de la plantación de árboles? Qué cosa más interesante lo que hoy estamos, a la información que estamos accediendo, la concienciación, todos ustedes y yo que estamos mirando el programa seguramente vamos a tener un concepto muy diferente de todas las cosas a partir de ahora. Muchos ya lo tienen, de hecho, ¿verdad? Acá hay muchas cosas más que nosotros queremos conversar con ellos. A mí se me queda en el tintero, pero no le pregunto más. Por ejemplo, si hoy plantamos una planta, ¿cuándo consideramos que ha sido reforestado? ¿Cuándo se concluyó el proceso? Son todas cosas que vamos a dejar para un próximo programa, ¿verdad? Porque Walter Neufeld, estoy seguro, tiene, como siempre, una aplicación espiritual, que es muy importante, parte de este programa, a todo lo que hemos hablado en esta ocasión. Y como dice uno de los programas, a todo pulmón Paraguay respira, para respirar necesitamos el oxígeno y los árboles son vitales, no solamente para vivir nosotros, sino para todas las especies. Sin la forestación, sin tener un ecosistema equilibrado, sabemos que la vida en este planeta no va a ser posible. Y es importante que lo cuidemos. Pero también nos damos cuenta que dentro de todo eso está el factor humano.
el factor humano muchas veces enfermo por la codicia, enfermo por muchas cosas que tal vez están en su interior, que de repente tiene esa agresividad de destruir lo que está a su alrededor, que no le importa nada. Y eso tiene que ver también con una deforestación espiritual en nuestro corazón. Realmente las buenas costumbres, las cosas buenas se han ido quitando de nuestro corazón y han sido reemplazados de repente por un materialismo, de repente por cosas que se nos ofrece todo el tiempo y que brillan, que nos parecen tan importantes que olvidamos lo más importante. Cuidar nuestro ser espiritual es tan importante como cuidar la naturaleza, porque si seguimos enfermos en el corazón, nunca vamos a estar en condición de cuidar el planeta Tierra que Dios nos entregó cuando nos creó. Nos dio la oportunidad de administrarlo. Y hoy tenemos que reconocer que hemos hecho mal los deberes. Por eso hay tantas deficiencias en muchas partes, ya a simple vista en la naturaleza. Cuánto más en nuestros corazones, en nuestras familias. Necesitamos volver a Dios, necesitamos volver a agradecerle a Dios por la riqueza de la naturaleza donde nos hizo vivir y necesitamos pedirle que nos perdone nuestras actitudes irresponsables, que nos dé un corazón sensible para seguir disfrutando de tanta belleza, de tanta vida que Él ha puesto a nuestro alrededor. Por medio de Jesucristo podemos cambiar el rumbo de nuestra vida y también del lugar, del ambiente donde vivimos, transformarlo en un jardín de flores, en un jardín donde se respira paz, amor, perdón, armonía. Queremos orar en este momento por ello. Le invito a orar conmigo. Señor, mi Dios, reconozco que no he sido un fiel vigilante, un fiel administrador de los recursos que tú has puesto a mi disposición, de mi propia vida, de la naturaleza. Y hoy me arrepiento y te pido que me perdones, oh Dios, por medio de Jesucristo. Entra en mi corazón con un nuevo pensamiento. Enséñame a amar la vida. Enséñame a dar vida. Y quita de mí esa violencia que me hace ser alguien que destruye las cosas lindas que tú has puesto alrededor nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias, señor Walter. Usted nos ayudó muy bien a cerrar todo este círculo. Señores, es impresionante la tarea que les corresponde a ustedes y nosotros nos vamos a sumar juntamente con toda la audiencia que nos ha acompañado hoy. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta la Buenas próxima. noches. Hasta la próxima.